que la idea es que se entienda la Biblia. ¿De acuerdo? Ahora, hay muchos en Internet. En Internet podemos encontrar varios. Busquen ahí planes de estudio de la Biblia anuales. Hay aplicaciones. YouVersion tiene planes de estudio de la Biblia. El chiste, hermanos, es comprometernos. La lectura. Aquí hay una combinación que voy a hacer porque Geoffrey Thomas habla de que básicamente identifica lo que es el estudio. La lectura con el estudio. Y MacArthur sí distingue lo que es lectura de estudio. Pero estas recomendaciones creo que son útiles en general para la lectura, ¿ok? Es un poquito más profundo que una lectura superficial. Entonces, bueno, insisto, MacArthur lo distingue, ¿no? 1. Examina. Averigua algo del libro, del autor, de la historia. Léelo. Segundo paso. Cuestiona al texto. Hazle preguntas. ¿Qué dice? Pon atención en las palabras. ¿Cuál es el propósito del pasaje? ¿Cuál es el mensaje del pasaje? Pregúntale. No sé si han escuchado. Es curioso. Cada predicador tiene formas diferentes de predicar. Miguel Núñez tiene una forma que es muy didáctica. Dice, vamos a preguntarle al texto. Y te dice, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Cómo es esto? Y eso es muy útil, hacerle preguntas al texto. Por eso examinamos primero, leemos, conocemos un poquito del autor de la Biblia, bueno, de cada pasaje, y entonces vamos a entender un poquito hacia dónde va. El segundo paso, como les dije, hacerle preguntas al texto. El tercero, relee. ¿Cómo aplicarlo a ti? ¿Cómo? Y ahora, insisto, esto es lectura, ¿eh? No vamos a saltarnos la exégesis. Ahorita vamos a entrar a eso. Esto es lectura. 4. Recuerda. Trata de recordar de qué se trata el pasaje. De qué hablamos. Mentalmente o con notas, como gustes. Pero es recomendable hacerlo. 5. Vuélvelo a leer. Revísalo. ¿Captaste la enseñanza del mensaje? ¿Lo captamos? ¿Lo entendimos? Tomemos notas. Insisto y lo repito, son recomendaciones. El orden puede variar. No hay estereotipos, no todos son idénticos. Pero este tipo de ideas, de recomendaciones nos pueden ayudar. Entendamos el pasaje, todo el pasaje y los versículos. Que esa sea nuestra meta, entender todo el pasaje y el versículo en sí. ¿No? Okay. Con gusto, con toda libertad. ¿Por qué relee y después vuélvelo a leer? Lo que pasa es que si nos vamos sobre todo por el sistema de Geoffrey Thomas, que te dice estos capítulos y los vas a ir pasando, o sea, no los vas a repetir, por eso vas a releer. En el caso de MacArthur, vas a leer ese mismo pasaje al día siguiente. Son técnicas de lectura. Son técnicas de lectura. Sí. Ahora, yo creo que esto es adecuado. Formas de estudio. O sea, una cosa es mi lectura de la Biblia, ya sea el plan que haya hecho, si es como MacArthur lo ejemplifica, o sea, repetición del Nuevo y lectura normal del Antiguo, o con un plan de lectura como el que ofrece Thomas, o cualquier otro que podamos encontrar. Yo sí soy de la idea de que el estudio es por separado. O sea, una cosa es la lectura y otra cosa es el estudio. Cuando ya vamos a profundizar en realmente lo que dice cada pasaje, cada versículo. Con la ayuda de Matthew Henry. Ahorita vamos a eso. Ahorita vamos a ver cómo vamos a hacerlo. Vamos a escudriñar. Exacto. Ayudas temáticas. Podemos estudiar por temas. Aquí les traigo un par de ejemplos. Hay una concordancia temática Holman, que si nosotros buscamos algún tema en particular que podemos estudiar, bueno, vamos a encontrar los versículos relacionados. ¿Sí? Esto nos puede ayudar mucho si queremos estudiar temáticamente la Biblia. O si de repente, por ejemplo, estamos estudiándolo de otra forma, versículo por versículo, y nos resalta un tema, podemos acudir a él y ver qué otros aspectos dice. No son carreras, no nos desesperemos, pero sí apliquémonos.
La Biblia de referencia Thompson tiene un sistema muy similar. Este es bastante Yo interesante. tengo la esta la tengo. Es muy interesante esta Biblia. Sí. Es de mucha ayuda, tiene un sistema similar con estos temas, con personajes, con versículos, que conforme tú vas estudiando en cada versículo de la Biblia, no trae, los comentarios que tiene son mínimos, pero sí te trae ideas relacionadas y eso te va llevando a cómo está estructurado. Esta es de mucho utilidad en los estudios por temas. O sea, por temas como... Por ejemplo, Sí. oraciones. Pues vamos a ver qué oraciones trae este libro. Y vamos a ver cómo oró Ana, cómo oró Pablo, cómo oró David, cómo oró Job. Como por ejemplo el perdón. El perdón, vamos a ver qué nos dice el perdón desde el Génesis. Y lo vamos a profundizar Con todos los libros. con todos los libros. Correcto. Por eso son muy útiles estas guías, estas Thompson. ¿Ok? Justamente el perdón era un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si vamos a estudiar las oraciones, pues busco qué oraciones hay. A ver, estudia esta. Vamos a ver por qué está orando. ¿Qué está orando? ¿Por qué está orando? Entonces nos vamos al texto a ver quién era el autor, quién estaba orando, cuál era la circunstancia, cuál era el carácter de esta persona. Y vamos a aprender muchísimo. En ese caso, por ejemplo, vamos a aprender a orar. Vamos a aprender a orar. Por ejemplo, vamos a estudiar el juicio de Dios. O Y estudiar vamos a ver ¿no? cómo. También, ahorita vamos a ese punto. El primero por temas, no es una recomendación. El siguiente, biográficamente. Justamente personajes de la Biblia. Dice MacArthur, oye, pues aviéntate a un personaje poco conocido. Y vas a ver, o sea, vamos a ver cómo nos adentramos. Andrés, por ejemplo. Pocos conocidos, como los profetas pequeños, o como les llaman, Menores. menores. Ajá, puede ser. Pueden ser, pues es que casi no los estudian. Hay uno que le dicen, por ejemplo, el profeta sarcástico. Ageo, me parece que es Ageo. Sí. ¿Sí? Porque habla duro. Encontré confort cuando lo leí. Casi nadie los estudia. En serio, ¿eh? Ajá, exacto. Siempre era Abraham. Bueno, pero es que ay, no, creo que no los Abraham, conocían. José, Gracias. Leer buenos libros, ayuda a leer buenos libros. No se vayan a los famosos. La cabaña, ¿no? Pero, Hablando con Dios. pero ¿a poco tienes tiempo de leer libros después de la vida? Yo digo que es... Estoy leyendo como 3 libros a la vez. ¿Eh? Estoy leyendo como 3 libros ahorita a la vez. Pero tú porque tienes una capacidad rara, bobo. Pues gracias a Dios nada más. ¿Qué cierras? Tenemos calor. Por los moscos. Están picando. Ahorita lo abro. ¿Tienes mucho calor? No sé. Entonces es recomendable. Busquemos autores reformados, obviamente. Los puritanos son muy buenos. Sermones de Spurgeon, por ejemplo. Ese tipo de libros son muy buenos, son muy útiles. Insisto, no sustituyen la Biblia, pero ayudan, ¿ok? Siempre cuando leamos esos libros con Biblia en mano. Tampoco y estoy de acuerdo con él, tampoco los de testimonio. O sea, si quieren leerlos adelante, ¿no? O sea, yo no soy quien para prohibir. Pero, pues si tenemos la soberanía de Dios de Pink, o los atributos de Dios de Tozer, pues, busquemos ese tipo de libros, ¿no? O sea, algo más doctrinal, ¿no? No, es que viaje al cielo. Pura barbaridad. Cuando estaba en la otra congregación, César llevaba los libritos. Los de cristianismo bíblico, Joseph Morgan. Esos son buenos libros, por ejemplo. Sí, yo sí leí mucho. Y no cierran la puerta, ¿eh? O sea, puede uno ir a comprarlos. Sí, Sí. sí. ¿Qué nos va a ayudar para el estudio? Concordancias, como la Strong. La Strong es extraordinariamente buena. No nos quedemos nada más con las concordancias que están atrás de las Biblias de estudio, luego son muy pobres. No porque, o sea, digo, no sirven. Yo tengo Pero hay la unas que son más Strong, profundas. pero no la he sabido usar.
Con gusto luego le enseño. Aquí tengo el Que Strong. viene primero como un diccionario, Sí, ¿no? no, Ujú. Está rara. Y luego vienen las palabras en hebreo y en arameo. Lo que pasa es que nos ayuda a conocer, o sea, es tanto concordancia como nos ayuda a entender el significado de las palabras en hebreo, En La arameo. en arameo. próxima clase nos enseña. Ahorita les enseño al terminar. Es que eso pues como que se grabe, como que no. Comentarios. Los comentarios son buenos. Explican el significado de la Biblia, por ejemplo, ¿no? O el Matthew Henry. Busquemos que sean buenos, ¿no? O sea, no les el recomiendo, diario vivir. es recomendación. El diario. Las pentecostales traen mucho de yo entiendo o a mí me dice. Todo ¿Ok? lo tenemos. Es bueno para comparar, Sí. es bueno, pero no nos quedemos con ello, ¿no? Henry es el bueno. Es de los buenos, pero también, o sea, no nos quedemos con uno. Busquemos más. Hay una Biblia comentada de la Reforma, por ejemplo. Juan Calvino tiene libros comentados, o sea, hay mucha información. Hoy día tenemos muchísimo. Entre paréntesis, ¿qué hago con tantos CD que tengo de camino? Yo los tiré. ¿Tiro o los rompo? O Yo los rompí, los tiré. Los rompo porque si no los van Pero a... tú escuchas. Ujú. Pero ay, es que Bueno, y también vimos entonces los temáticos, ¿no? Que también nos van a ayudar en este estudio de la Biblia. Después de leer y estudiar, ¿qué sigue? Meditar la palabra. Uy, Tenemos que meditar la palabra. Salmo 1, versículo 1 y 2. ¿tienen frío? Yo se los leo. No, en serio. Ya creo que ya tengo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Se acuerdan que lo vimos también en Josué? Meditaréis de día y de noche en este libro. La meditación, necesitamos, no corramos prisas en nuestro estudio, en nuestro análisis de la Biblia. No de, insisto otra vez, no nada más de ya cumplí, sino pensemos en lo que leímos, meditémoslo. Cuando tengamos oportunidad, que nos bañamos y estamos, bueno, ¿qué es lo que dice? O sea, en esa oración continua, en ese orar sin cesar y repasar mentalmente, preguntarse a uno mismo acerca de lo estudiado. Sobre todo, hermanos, la meditación en oración es muy importante. Señor, ¿qué dice esto? Yo entendí esto. Ayúdame, guíame. Es cierto esto, ayúdame a digerirlo, a creerlo. Es el Espíritu el que nos lleva a la verdad, no nosotros, no la inteligencia. Deuteronomio 6 a 9. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, ¿dónde debe estar la palabra? En todos lados. En todas partes debe estar la palabra de Dios. Busquemos de verdad, hermanos, meditar en ello. Tenemos tanta facilidad hoy con lo electrónico para tenerla. En el mundo estamos invadidos, bombardeados de cosas del mundo. Las noticias son buenas, pues entérate lo necesario. La televisión, los programas, las series, las revistas. Aunque no nos querramos dar cuenta, es una invasión, es un bombardeo constante a nuestra mente, a nuestro corazón. Si nosotros en lugar de eso mejor cargamos Biblias, escuchamos predicaciones, leemos libros, va a cambiar todo, porque el Espíritu Santo va a usar todos esos elementos para irlos grabando y grabando en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa es la parte, esa es la clave. Lo leímos de día y de noche, como rumiante, como los rumiantes, masticándolas y preguntándonos y repasando. ¿Y por qué? ¿Por qué dice que todo el mundo? ¿Por qué si dice que si yo confieso, entonces ¿dónde está el arrepentimiento? Y el Espíritu Santo te va a llevar. Meditando en la palabra, vamos a realmente
estar apegados a lo que dice la palabra de Dios. Una recomendación que se me hace bastante interesante